Bien, amigos, existe la tendencia, sobre todo actualmente en la administración de este gobierno, a que los jóvenes tengan una participación mayor. Nosotros creemos y defendemos a que los países, las naciones, las repúblicas, como quieran llamarse, o los pueblos, deben de estar gobernados por personas con edades que les permitan enfrentar los retos de una administración que cada día se hace más difícil. Dentro de eso, nosotros que apoyamos, propugnamos porque esos jóvenes, o relativamente jóvenes, que pueden tener perfectamente las fuerzas, los conocimientos para gobernar un país en las diferentes áreas, carecen de un elemento que solamente tienen aquellas personas que no son tan jóvenes. Me refiero a experiencia. La experiencia no se hereda, la experiencia se vive. Y la revista en esta etapa quiere hacer un aporte que se trata de que nuestro país, y no vamos a hablar de globalización, de que nuestro país está bombardeado por términos. Ahora mismo acabamos de oír hablar de bolsas, de acciones, de fondos de inversiones y de todas esas cosas que posiblemente sean buenas, pero que en el fondo tiene la tendencia a buscar capital a un costo menor. Y eso compite con los objetivos de los dueños de los bienes y de los capitales existentes. Entonces, para ello, nosotros hemos preparado una serie de programas con personas que pueden darse el lujo de opinar, pueden darse el lujo de llevar a la población, que a la larga es la que paga la mayoría de los impuestos y de las medidas que toma el gobierno o los gobiernos, y hemos preparado la participación de un grupo de dominicanos que no andan buscando ya una posición de presidentes de la República o altas posiciones, sino que nosotros lo resumimos con una palabra que ya desapareció, que se usaba mucho en la antigüedad, que ojalá que algún día aquí se instale gobiernos jóvenes apoyados por asesores que se puedan llamar Consejo de Ancianos. Es decir, que estos programas que vamos a comenzar hoy con uno de los invitados que nos han aceptado, están llamados a llevarle a ustedes en un lenguaje sencillo, y que nos perdonen los sabios, no es un programa para ni para retroalimentar conocimientos de economistas, sino para llevarle realmente en un lenguaje sencillo lo que
nosotros pretendemos que nuestro país vaya conociendo. El primer invitado que nos aceptó, yo creo que no pudo ser más adecuado. Una persona que hace 65 años entró a la administración pública y hace 1 año, 2 años desempeñó su último cargo público con la satisfacción de haber vivido de su salario y de vivir de una pensión que le otorga el Estado después de muchos años de servicio. No es un experto en todo, pero tiene experiencia en casi todo. Si ustedes leen o escuchan la hoja de vida de Roberto Saladín, ve cómo Roberto Saladín en 1956 hasta el 61 entró a la administración pública como archivista mecanógrafo de la Dirección de Correos. A partir de esa fecha se inicia con ese cargo una carrera que no para. Encargado de trámite de archivo de la Secretaría de Agricultura. Inspector de la sección fiscalizadora de ingenios del Estado de la Contraloría. Agregado comercial de la República de la Embajada Dominicana y agregado encargado de negocios en Alemania. Secretario administrativo de la Delegación Permanente de la UNESCO, Dominicana de la UNESCO. Jefe de la División de Promoción Internacional de CEDOPEX, 74. Director ejecutivo de CEDOPEX. En ese momento yo conozco a Roberto Saladín. Roberto Saladín, paralelamente, en el año 80, se desempeñó como un comentarista económico y luego coproductor de algunos programas sobre economía, política y economía y educación en Color Visión. A partir de esa fecha, él, 80, fue secretario de Estado de Finanzas, hoy Hacienda, gobernador del Banco Central, fue candidato presidencial por un partido, el Partido Duartista y el Popular Cristiano y el Constitucional, asesor económico del Senado de la República, embajador dominicano en Estados Unidos de América, en Washington, director ejecutivo alterno por México y República Dominicana del BID, embajador de República Dominicana otra vez en Washington, embajador de la OEA y miembro titular de la Junta Central Electoral, el último cargo del 16 al 20. Muy difícil conseguir una persona con toda esa experiencia. Nosotros le hemos rogado a Roberto que viniera, no esta vez como siempre lo ha hecho, o un programa que él tiene, sino que nos venga a dar a conocer algunos términos de lo que significa en la práctica. Eso que hablábamos hace un rato, sobre temas que él ha vivido y que aunque los tiempos no son los mismos, acaba de salir de la Junta Central Electoral. De manera que le vamos a dar las gracias a Roberto. Nosotros lo consideramos parte de nosotros. He aprendido mucho. Y aprendí algo de Roberto que se lo quiero pasar a ustedes.
aprendí que los medios de comunicación tienen que tener mucho cuidado con lo que difunden. Aparentemente es un hombre conservador, no, él es cuidadoso porque tiene realmente evaluado el poder de la comunicación y cuando ese poder puede tener influencia en otros. Eso lo aprendimos, que hay que ser comedido. Por tanto, supongo que en estos días él está viviendo momentos de ansiedad con todo lo que estamos oyendo en la calle. Roberto, gracias por estar con nosotros. Realmente. Gracias, perdón, gracias a ustedes por la invitación y como siempre, pues, estar agradecido con todos los jefes de Estado que han tenido la confianza de designarnos en algunas de esas posiciones que tú has mencionado, lo que uno siempre agradece. Bien. Por otra parte, en una coyuntura como la actual, solidarizarnos, como lo hicimos en el día de ayer, con esa tragedia ocurrida en San Cristóbal, donde hay unos 29 muertos y una cantidad enorme de heridos, ya que somos miembros del Consejo de Directores de la Fundación Sur Futuro, y ahí acompañamos a la señora Melba Segura de Grullón, y en ese teletón se recaudaron alrededor de unos 20 millones de pesos para ir en auxilio de San Cristóbal, una provincia muy importante en la historia de la República Dominicana, y que allá por 1519, Fray Bartolomé de las Casas fue el primero que utilizó la expresión San Cristóbal. Ahí partió toda esa historia y el rol que jugó esa provincia a lo largo de tantos años. Pero dicho esto, quiero aprovechar esta oportunidad para destacar la importancia que tienen, ya que tú has invitado y ustedes han invitado a otros exgobernadores del Banco Central también a hacer un programa de este tipo. Destacar lo que es, primero, la lealtad que le debe un gobernador del Banco Central de la República al presidente de la República que lo designa en esa delicada posición. La lealtad que le debe también el gobernador del Banco Central al país donde se le ha designado como gobernador para defender, como es una de las misiones principales de un Banco Central, defender la estabilidad de precios dentro de una economía para impedir precisamente que uno de los problemas que enfrentan todas las economías permanentemente, que es la amenaza de la inflación, del incremento de los precios, y por otra parte la lealtad también a la comunidad financiera internacional, una triple lealtad, porque al fin y al cabo todos los países recurren primero a la inversión directa extranjera para poder contribuir al desarrollo de sus países. Es decir, en América Latina, por ejemplo, se requieren anualmente una inversión de alrededor de 150.000 millones de dólares para ayudar el desarrollo de las economías de los países de América Latina y el Caribe. Cuando tú hablas de lealtad, uno entiende que eso es fidelidad, solidaridad con la persona que le da la oportunidad o con el organismo para el que uno trabaja. Sin embargo, cuando la política, que es un tema que nosotros excluimos de esta conversación, cuando la política interviene en la conveniencia coyuntural, esa lealtad debe permanecer. Mira,
de cada situación o emergencia diaria que se pueden manejar en cualquiera de los bancos centrales de América Latina o el Caribe, casi siempre un mínimo de 2 de ellas están relacionadas con el presidente de la República. Entonces, un gobernador del Banco Central tiene que primero, conjuntamente con la Junta Monetaria y los miembros designados en la misma, fuera de los miembros ex oficio, que son el primero, el gobernador del Banco Central, como miembro de su oficio, el presidente de la Junta Monetaria, luego el secretario de Estado de Finanzas y luego el secretario de Estado de Industria y Comercio, aparte de los otros miembros que son rotatorios por periodos determinados. Bien, Roberto, no te quiero llevar hacia lugares que realmente nosotros no pretendemos, pero hay algo que debe ser la base de la conversación. En algunos países hay unos famosos ministros de Economía y yo oigo algo sobre la Reserva Federal. Realmente, un gobernador del Banco Central que tiene mucho que ver con la deuda externa de un país, que tiene que ver con informar sobre la economía de un país con boletines regulares de cómo anda la inflación y todas esas cosas. Realmente, un gobernador del Banco Central que en este país no maneja el fisco, pero maneja los efectos del fisco. Una vez, creo que Roberto Saladín o Bernardo Vega dijeron que la tasa de cambio competía a veces con los impuestos. Es decir, que hay que mantener un equilibrio. Y la pregunta en resumen es la siguiente: ¿un gobernador del Banco Central debe ser un jefe de la economía de un país y aquí está mutilado por la mitad? Es decir, que una parte es Hacienda y otra parte es Banco Central. Mira, porque yo oí que en Argentina había un superministro que manejaba las dos cosas. Mira, lo principal es preguntarse cuál es la misión más importante que tiene un banco central: la estabilidad de precios dentro de una economía. ¿De precios o de la moneda? La estabilidad de precios dentro de la economía. Ya. Y ahí entra en juego la coordinación de la política monetaria con la política fiscal y la política cambiaria, en la que se conjugan precisamente la armonización de esas políticas. Se pueden dar coyunturas, y yo tengo un ejemplo vivido, en la que, por ejemplo, 1986, yo estoy recién nombrado como secretario de Estado de Finanzas, miembro ex oficio de la Junta Monetaria. Me llama el gobernador del Banco Central, que era el licenciado Luis Julián Pérez, gran y querido amigo, y me dice: Saladín, lo invito a que venga aquí al Banco Central inmediatamente, porque tengo un representante del Banco Mundial, se llamaba Günther Koenig, ese señor, la esposa trabajaba en el Fondo Monetario Internacional. Me apersono allá al despacho del gobernador del Banco Central. Después de los saludos de rigor, ese señor representante del Banco Mundial le dice al licenciado Luis Julián Pérez: tengo aquí lo que era entonces se llamaban cablegramas, un cablegramas para ser enviado a todos los países miembros del Banco Mundial, donde vamos a informar que la República Dominicana va a caer en un default porque no está honrando determinados pagos de la deuda externa. Imagínate tú la situación
en ese momento, termina la reunión, yo tengo que ir a informar. Repite el año. Año 1986. Cuando vuelve Balaguer. Cuando vuelve el presidente Balaguer. Tengo que ir al Palacio Nacional a informar al señor presidente de la República, al doctor Joaquín Balaguer, de esa amenaza de que envíen un cablegrama a todos los países del mundo informando que la República Dominicana ha dejado de honrar el pago de determinados préstamos y declarando un default. El presidente de la República, por supuesto, me pregunta en esa situación que cuál es la posición que tiene el gobernador del Banco Central con relación a ese tema. Y yo le informo que el gobernador del Banco Central ha dicho que él no paga $1 de la deuda externa sin que el gobierno dominicano le deposite los pesos de esos pagos a realizar en el exterior. Regreso al Banco Central, converso con el licenciado Luis Julián Pérez, le digo, mire, esta es la situación, yo le he informado al señor presidente de la República la situación que plantea el Banco Mundial. Y el presidente me dice, ¿usted conoce la situación que tiene el gobierno? Dicho sea de paso, normalmente los gobiernos centrales del país, cuando terminan un periodo de gobierno, que termina un 16 de agosto, casi siempre han agotado el presupuesto de ingresos de la nación, lo han agotado al 16 de agosto, sí, cuando se produce el cambio de gobierno. Y el nuevo gobierno que entró, como en ese caso de 1986, tiene que buscar en apenas unos 6 días laborables. Antes las Fuerzas Armadas cobraban el día 22. Y yo como secretario de Estado de Finanzas tuve que hacer todas las gestiones habidas y de lugar para poder hacer esos pagos que había que hacer en esa época, el día 22, a las Fuerzas Armadas, y luego a los empleados públicos el día 25 de cada mes, que era la tradición. Entonces, ahí, cuando le informo eso al gobernador del Banco Central, la situación fiscal que tiene el gobierno, que el presidente dice que no puede en ese momento depositar esos pesos, me dice el gobernador del Banco Central a mí como secretario de Estado de Finanzas y miembro de su oficio de la Junta Monetaria, usted es responsable, Saladín, yo lo hago a usted responsable de que el presidente de la República se comprometa a depositarme los pesos aquí porque yo no pago $1. Finalmente, el licenciado Luis Julián Pérez terminó tomando la decisión de hacer los pagos en el exterior y fue en el mes de marzo del año 87 que previas conversaciones que yo había... ¿Con qué lo hizo? ¿Con la reserva? ¿Perdón? ¿Con la reserva lo hizo? ¿Con qué pagó? Bueno, ya las recaudaciones se habían normalizado y el presidente Balaguer comenzó a partir de marzo del 87 a depositar los pesos. Yo en coordinación con el director de presupuesto le mantenía la presión todo el tiempo de que depositaran los pesos y finalmente en marzo del 87 comenzaron a depositarse los pesos para los pagos de la deuda externa de la República Dominicana. Cuando el señor, en otro viaje que hace el señor Gunther Koenig aquí a República Dominicana, como representante del Banco Mundial, cuando asistimos a una reunión con él, y el licenciado Luis Julián Pérez, esto tiene un cierto sentido del humor, lo invita a sentarse en el mismo sillón donde él se había sentado cuando él le informó que iban a declarar a República Dominicana en default. El señor Gunther Koenig dijo, no, yo no me vuelvo a sentar en ese asiento, yo pasé momentos muy amargos en ese asiento y no me quiero recordar de ese episodio ahora. Pero definitivamente la coordinación de la política fiscal, monetaria y cambiaria con el gobierno central
es una Sí, pero cuestión hay algo fundamental hay algo que preguntó, para el manejo de la economía. Hay algo que le preguntó Michelle, que yo creo que queremos un poquito más de información. Roberto, si entran en el 86 con un presupuesto agotado ya en agosto, Balaguer sin presupuesto, con nóminas no solamente militares, sino nóminas del Estado, llega el Banco Mundial y dice, tienen que pagar, bien, dice el gobernador, me tienen que depositar los pesos. En ese lapso, desde que ustedes comenzaron a pagar, hasta que comenzaron a producir con los ingresos, ¿de dónde buscaron el dinero? ¿Buscaron inorgánicos? Mira, con anterioridad al gobierno del doctor Joaquín Balaguer, ya en 1986, hasta el gobierno de Salvador Jorge Blanco, había una modalidad autorizada por la ley. Cuando se emitían vales certificados del Tesoro Nacional, se recurría sistemáticamente en coyunturas de ese tipo, en que la Secretaría de Estado de Finanzas emitía esos vales certificados del Tesoro Nacional para que pudiesen tener acceso a financiamientos del gobierno central, los que se descontaban luego en el Banco Central y se pagaban los intereses correspondientes. Entendimos. Un tema que sí quiero que la experiencia funcione. Cuando se elabora un presupuesto, y lo que voy a decir me lo corrige, se elabora con ingresos por concepto de impuestos. Completamente. Ingresos por concepto de préstamos. Ingresos quizás por ahorros de gastos fijos. Donaciones. Cuando ingresos además que provienen de las utilidades del Banco de Reservas anualmente. Bien. En el mes de enero, que es un mes de enero en el que durante los primeros 20 días del mes eso del Banco de Reserva, un paréntesis, ¿es suficiente beneficio? ¿Es un aporte importante al presupuesto? Es un aporte importante Bien. al presupuesto, Okay. Porque en el mes de enero la Dirección General de Aduanas prácticamente, después de las festividades del mes de diciembre, prácticamente el país recupera el movimiento laboral y el retiro de mercancía de las aduanas prácticamente en la tercera semana del mes. Bien. Por eso, el Consejo de Directores del Banco de Reservas, hay que saber que en el Banco de Reservas prácticamente en el 31 de diciembre de cada año, los funcionarios amanecen para hacer el cierre de los estados financieros del Banco de Reservas. El problema es que no mencioné cuando dije Banco Central que Roberto Saladín había sido gobernador del Banco de Reservas, administrador del Banco de Reservas. Y quiero seguir ahí. Cuando ese presupuesto que tiene que ver con gastos fijos y obras que hay que darle mantenimiento, cada ministerio tiene su gasto, cuando no es suficiente lo que cada departamento pide y lo que va a entrar en un momento en que hay que depender mucho, como taca. No quiero meterte en críticas o aplausos a este gobierno. No me alcanza el presupuesto. Número 1, préstamos. Número 2, inversión público-privada. Y número 3, inversión extranjera, es decir, impuestos. No puedo subir los impuestos porque en este momento no procede porque le cae a la clase de abajo. No puedo endeudarme más porque me cae la oposición arriba, pero no tengo de dónde buscarla. ¿Cuáles son las fuentes reales para nutrir un presupuesto, doctor? Mira, en la situación fiscal actual que tiene el gobierno central, el sector que es el mayor recaudador de impuestos para el gobierno central
es el impuesto a la transferencia de bienes industrializados, más conocido como ITEVIS. Ese impuesto de un 18% que prácticamente afecta a todo lo que se compra y se adquiere, representa el 8.2% de los ingresos fiscales del gobierno central. ¿Qué por ciento? Un 8.2%. Es el mayor recaudador de ingresos fiscales del gobierno central, el ITEVIS, que en otros países se llamaba el impuesto al valor agregado, la TVA, pero aquí se le denominó ese ITEVIS. Siga. Sí. En un viaje que hizo el presidente don Antonio Guzmán Fernández, que en paz descanse, a México, cuando él le preguntó al presidente de México en ese entonces, que creo que era López Portillo, qué representaba el impuesto al valor agregado, el IVA, que así era como se llamaba en México, el presidente de México en un rasgo humorístico le dijo, imposible vivir aquí. Bueno, aquí se bautizó con el nombre de impuesto a la transferencia de bienes industrializados, y servicios se le agregó luego. Y esa fuente es la mayor fuente de ingresos fiscales del gobierno central. Aquí. Sí, aquí en República Dominicana. Muchas veces, en muchas coyunturas, cuando existen precisamente déficits y periodos, se recurre, como ha pasado, y lo hemos vivido todos, al endeudamiento externo, porque son los propios organismos financieros internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, los que en muchas ocasiones también, sobre todo cuando han habido crisis como la última que vamos a citar, por citar una, la del 2008, que prácticamente afectó a todos los países del mundo y muy especialmente Estados Unidos de América, donde el gobierno federal de Estados Unidos de América tuvo que inyectarle recursos, en algunos casos a algunas empresas, por 90,000 millones de dólares. Cuando la quiebra de Fannie Mae y Ginnie Mae, que son los dos organismos federales que financian vivienda en Estados Unidos, además de una compañía de seguros, además de los fabricantes de automóviles, el gobierno federal de Estados Unidos tuvo que darle préstamos y financiamientos, algunos de ellos, como en el caso de los fabricantes de automóviles, la Ford, repagaron posteriormente esos préstamos al gobierno federal. Y aquí, fuera de los organismos internacionales, ¿quién nos presta dinero? Nos prestan dinero primero, normalmente por la estructura que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente después de las reuniones de Bretton Woods, donde se crea el Fondo Monetario Internacional. Precisamente se crea ese organismo para, independientemente de las contribuciones al capital y a la formación de ese organismo, monitorear las economías de todos los países miembros y ver que no se produzcan desequilibrios en la economía de un país, muy especialmente en el sector fiscal, porque muchas veces son los déficits fiscales los que llevan precisamente a los organismos a recurrir al financiamiento del Fondo Monetario Internacional. La primera vez, por ejemplo, que República Dominicana recurrió al Fondo Monetario Internacional, en una coyuntura en la que ya se había producido una fuga de capitales, consecuencia del gasto público del gobierno de turno en 1958-1959, donde se hizo un gasto público precisamente para dotar a las Fuerzas Armadas de todos los rumores que existían en cuanto a expediciones que podían venir a República Dominicana. En esa coyuntura, el gobernante de turno, todo el mundo sabe quién era, Trujillo, le ordenó al gobernador del Banco Central que solicitara un préstamo stand-by, un financiamiento stand-by de alrededor de unos 12 millones de dólares
y posteriormente le decía, llamaba reiteradamente al gobernador del Banco Central y le decía, ya aprobaron el financiamiento del Fondo Monetario. Cuando en una oportunidad el gobernador del Banco Central le dijo que sí, que ya se había facilitado ese stand-by a República Dominicana, tome el dinero y no le pague. Bien. Ese financiamiento del Fondo Monetario vino a ser pagado en el gobierno de Juan Bosch ya en el año 62-63. Roberto, esta es una parte de unas participaciones tuyas. Yo quiero despedir hoy con un mensajito, sin críticas, porque es un compromiso de este segmento. ¿Cuál es tu preocupación actual, no de la historia de la economía, con respecto a la situación actual? ¿Qué te preocupa? Mira, en la coyuntura actual, no es tanto en la economía interna de República Dominicana, sino en lo que está ocurriendo a nivel mundial. Porque es la situación en la que prácticamente, como consecuencia de un conflicto de carácter bélico entre Rusia y Ucrania, el impacto que está teniendo ese conflicto, sobre todo en lo que son materias primas básicas de la alimentación de muchos y numerosos países, prácticamente con el incremento de todos los precios y sobre todo que la Reserva Federal de Estados Unidos de América, cualquier movimiento que hace en las tasas de interés manda una señal a toda la economía mundial. Bien. Y prácticamente todos los países están sujetos en la coyuntura actual a que los gobiernos están librando una batalla campal por mantener primero el acceso a los alimentos, a las materias primas básicas. Ustedes han visto que recientemente el gobierno dominicano hizo un acuerdo con Guyana para producir determinados productos agrícolas en Guyana, Bien, para poder tener la seguridad de que esas materias primas básicas de la alimentación, maíz y otros productos, puedan suplirse independientemente del incremento de los precios de los fertilizantes y otras materias primas. bien. Roberto, te vamos a dar las gracias, pero mientras tanto, porque vamos a tener más Roberto Saladín en los próximos días. Gracias. Gracias.